Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy, Juan Carlos Claret. ¿Cómo estás tú? Hola Rocío, un gusto saludarte y compartir aquí micrófono y como siempre aprovechar de saludar a quienes nos escuchan tanto en Osorno, Río Negro, Puerto Octay y también sumamos a San Pablo. Vamos a terminar nombrando a todas las, todas las comunas. Como que las estuviéramos aprendiendo a poquito, así que saludamos a Río Negro, Puerto Octay, San Pablo y Osorno, por supuesto. Y si alguna de las otras comunas quiere saludos especiales, no duden en escribir. ¿Ah? Nosotros siempre les mandamos saludos a quienes sabemos que nos están escuchando fielmente. Juan Carlos Claret, qué bueno hablar contigo porque tengo una cantidad de dudas impresionante y yo no sé si todos tienen las mismas dudas que yo, pero al menos en esta tú me puedes, yo creo que ayudar bastante para poder entender qué diablos está pasando con los gallegos, el Tren de Aragua, por qué están pidiendo reuniones, o sea, por qué tiene que ser presencial, por qué podía ser a distancia, por qué van a la Corte de Apelaciones, una dice que sí, la Corte Suprema dice que no, porque hay otra reunión para poder ver si es que están las consideraciones técnicas o no para poder juntarse, porque esto es, yo creo que es muy relevante por cómo estamos enfrentando el crimen organizado. Yo creo que es uno de los más bullados y de los que va a sentar precedentes en cómo se van a tratar este tipo de temas, ¿o no? Sí, bueno, hay varias cosas en tu pregunta. Me has preguntado Tren de Aragua, los gallegos, No, las puse como Calilas, los contexto global, mojojojos. Puse un contexto global para que los que nos escuchan sepan de qué diablos vamos a hablar y vamos a ir de a una, sin lugar a dudas. Vamos de a una. Los ponemos en Sí, contexto. Tren de Aragua, los perfecto. gallegos. ¿Quiénes son? Ya. ¿Qué es lo que ocurre? Los gallegos son el brazo armado, el brazo que realiza la pega sucia del Tren de Aragua. Respecto sobre la existencia del Tren de Aragua, hace algunas semanas incluso tuvimos controversia con entre cancillerías, digamos. Y aquí eso es importante por varias cosas, porque el Tren de Aragua es una banda criminal que tiene su origen en Venezuela. Aragua es una provincia, una región, llamémoslo así, de Venezuela. Y habían dos provincias, Aragua y por otra parte estaba Carabobo, que necesitaban ser conectadas por un tren. Entonces, al ser conectados por un... Dame un segundo, no, voy a... Ya, te fuiste súper para atrás, o sea, me estás explicando completamente de dónde viene este famoso Tren de Aragua que yo pensé que era un nombre que se habían inventado, pero tiene una No, razón sí, funcional. tú sabes que el Tren de Aragua originalmente es un sindicato. Ah, no tenía ni charango idea, ya, ok. Aprovechemos de conversar eso. Entonces, retomemos desde la pregunta, digamos. Ya, entonces seguimos hablando nomás, Juan Carlos, porque vamos súper bien. Recuperamos esa conexión para los que nos están viendo. Tuvimos ahí un pequeño intermedio, pero podemos seguir. Entonces, explícame, tú nos estabas explicando justamente esto, de que venía el Tren de Aragua porque había una necesidad de conectar dos ciudades, Exacto, o sea, dos provincias. Se iba dos a provincias. construir un tren entre el sector de Carabobo con Aragua. ¿Y qué es lo que ocurre? El Sindicato de Trabajadores, el año 2005, en pleno gobierno de Chávez, comienza entonces a tener malas prácticas. Es decir, si usted quiere pasar, digamos, a ser un obrero, páguenos una cuota de admisibilidad y así comenzaron con prácticas que uno pudiera decir son pequeñas frente a todo lo que es hoy en día. Este movimiento, este sindicato comenzó a reclutar gente hasta que deciden después soberanamente dedicarse a la banda criminal. Por este hecho, de hecho, el creador del Tren de Aragua estuvo preso y el Tren de Aragua, en virtud de que su máximo dirigente estaba en la cárcel, en este momento no recuerdo el nombre, si era Torocó o Tococó, era un nombre más o menos así, el de la Yo lo cárcel busco por mientras. regional de Aragua. Él comienza a operar desde la cárcel. Entonces, como el gobierno de Venezuela en su momento con Chávez lo que hizo fue, por una parte, encargarle a este tipo que tenía mucha ascendencia Este dentro de es los preos, Héctor Rutherford Guerrero Flores, alias El tal Niño cual, Guerrero, el niño guerrero, tal cual. que estaba en el centro penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón. El centro Tocorón, tal penitenciario. cual, Ok. ese es el recinto penitenciario. Entonces ellos hacen como un pacto, y es, usted se encarga de la seguridad interna de la cárcel, mientras que deje al gobierno de Venezuela dedicarse a todo lo que está pasando afuera. Entonces le dan La prerrogativa, seguridad le dan interna de la influencia, cárcel.
Exacto, entonces, exacto, el control de la cárcel era dirigido por el Niño Guerrero. Ok. Entonces, de esa manera comienza a fraguarse la influencia del Tren de Aragua y marca una característica particular del Tren de Aragua. Tiene su centro de operación en las cárceles, porque es el ambiente que mejor conocen. Entonces, la pregunta es, ¿cómo desde la cárcel pueden entonces cometer los crímenes, traficar armas, homicidios, trata de personas? Necesita un brazo armado que esté en el exterior. Y ahí útiles son las pandillas. En último término, van a llegar a la cárcel y la cárcel está tomada por el Tren de Aragua. ¿Me entiendes? Entonces, así Están funciona resguardados, estarían Están resguardados. resguardados, están resguardados. Entonces, por eso el Tren de Aragua en las cárceles se pelea el dominio de las mismas. Entonces, en último término, así funciona y los gallegos eran serviles, eran útiles a los propósitos del Tren de Aragua. Lo que ocurre también, y por eso es importante, y refloté la polémica que hubo entre cancillerías hace algunas semanas, es que para el gobierno de Venezuela, después de varias intervenciones militares, ellos dieron por superado y desbaratado totalmente el Tren de Aragua. Por eso cuando el canciller de Venezuela, de apellido Gil, dice, no, es que el Tren de Aragua ya no existe, es porque ellos ya habían dado como política de seguridad por superado el Tren de Aragua. Entonces, por eso, en parte, digamos, Juan Carlos, lo dan por superado, siendo que había una alerta internacional para poder identificar dónde estaba el niño guerrero que se había fugado supuestamente se de jugó el la colonia. 2013 el Niño Guerrero, pero lo daban 2013. ¿Y por, por qué sí. la alerta sale ahora? Como que si... Mira, ahí esos detalles se me escapan, pero lo que sí está claro es, el niño guerrero se fugó en dos ocasiones, después volvió a ser reingresado al centro penitenciario, después se volvió a fugar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Para el gobierno de Venezuela, a través de la militarización, ellos supuestamente habían dado por superado el Tren de Aragua, que estaba todas las redes de influencia, todo el comercio que hay en torno al Tren de Aragua dentro de las cárceles por superado. Por eso es que ellos fueron reticentes en decir, oye, el Tren de Aragua existe. No existe, digamos. Entonces, ese es el escenario actual. El Tren de Aragua tiene influencia no solamente en Venezuela, sino también en Colombia, también en Bolivia, también en Chile. Y es ahí donde, de hecho, acá en Chile, Rocío, yo no sé si tú sabes el dato, pero la Fiscalía ha informado que el Tren de Aragua se encarga de ingresar a venezolanos de manera clandestina en una cantidad de 200 venezolanos por día. Te Esa es creo, la, increíble. esa es la cifra, 200 venezolanos por día. Y esto es complejo porque nosotros estamos viviendo lo mismo que vivió Estados Unidos con los cubanos. No sé si recuerdas, pero Estados Unidos a los cubanos les dio protección. Si tocas la orilla de la playa, te damos Sí. protección. Entonces, para los regímenes totalitarios, particularmente a Fidel Castro, le fue bastante útil. Enviemos para allá a los delincuentes, a los malhechores, si en total igual los van a recibir. Algo similar es lo que nos pasó acá en Chile, y por eso es tan tentador para el gobierno de Venezuela enviar, digamos, que los delincuentes salgan de Venezuela porque llegan a otra parte donde gozan de protección, pero también es tentador para el Tren de Aragua en el sentido de decir aquí tengo un mercado. Ya, es que Entonces, hay un tema que estoy dime. leyendo aquí, una nota de News Mundo de la BBC que señala justamente que el 2013 fue la última vez que se metió en la cárcel, porque se había fugado el 2012. Entonces, la fuga Entonces ya el 2013 actual, reingresó. Ya, claro, perfecto. porque el año 2018 fue condenado nuevamente a varias otras cosas. O sea, tenía mucho tiempo, déjame ver. Fue condenado a 17 años de cárcel por los delitos de homicidio, tráfico de drogas, usurpación de identidad y ocultamiento de armas de guerra, entre otras imputaciones en el 2018, por lo cual no ha cumplido toda su condena. Y el tema está en que hay una alerta internacional, o sea, que toma los cuerpos policiales de Chile, Colombia, Ecuador y Perú se sumaron a la búsqueda de Guerrero luego de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no lograra detenerlo durante la operación para retomar el control de la prisión que servía como centro de operación de la organización criminal más importante de Venezuela y una de las más poderosas de la región. Entonces, en verdad no tiene ningún sentido lo que dijo el canciller. O sea, lo que dijo el canciller venezolano. Sí, claro, pues venezolano. Acá en Chile pusieron los pelos de punta porque dijeron de qué estamos hablando. Nosotros tenemos, son más de 30 personas las que están detenidas desde Arica hasta Puerto Montt, las que están actualmente detenidas y que Ya, están esperando. pero ¿qué es lo Ya, que ya, ocurre ahí? adelante. Ellos, lo que están desde Arica a Puerto Montt no es el Tren de Aragua propiamente tal, es el brazo armado, es como la subcontratación del Tren de Aragua,
que son los Los gallegos. gallegos, ya. Y hay otros más que ellos dicen ser parte del Tren de Aragua. Si esa es la cuestión, todavía es como un enemigo invisible todavía, porque sabemos que se expresa, pero no tenemos mucha claridad de quién los dirige, quiénes son los representantes en el territorio nacional. Incluso hay muchas bandas que para dárselas, digamos, de importante, dicen, no, si nosotros somos también parte del Tren de Aragua. O sea, Ok, pero Fiscalía en nunca este momento fueron. un desafío no menor en cuanto a identificar quiénes son efectivamente del Tren de Aragua y quiénes no. Pero para sentido práctico, los gallegos está comprobado que formaban parte del Tren de Aragua y es parte de la abundante prueba que el Ministerio Público tiene sobre ellos. Más de 200 escuchas telefónicas, un montón de informes policiales, es decir, hay evidencia suficiente. Esto llegó a juicio oral, es decir, ya pasaron por el juzgado de garantía, se acabó la investigación, se ejercieron todos los derechos y la fiscalía dedujo acusación. Es decir, esta persona que era imputado ahora pasan a ser acusados. Es una persona que está sujeto a un proceso a un procedimiento dentro del proceso que se llama juicio oral. En el juicio oral se exhiben todos los medios de prueba, duran varios días generalmente, y en estos medios de prueba lo importante es que no es solamente el juez, porque son tres jueces los que componen un tribunal de juicio oral en lo penal. Ellos tienen que acceder directamente a los medios de prueba. Entonces, la inmediación, es decir, que el juez tenga acceso inmediato a los medios de prueba, es un principio prácticamente irrenunciable del juicio oral. Espérate. ¿Me vas a decir algo? Sí, te quería detener porque había una polémica entre todo esto, porque sabemos que estaba, ok, ellos estaban todos en prisión preventiva entonces, ¿o no? Mientras se Prisión estaba preventiva, tal haciendo la cual. investigación. Y dentro de eso había, que aquí yo no soy abogada, por lo tanto, por favor, ayúdame. Entiendo que hubo una polémica porque habían testigos protegidos que se había dado la orden de poder conocer qué era lo que habían dicho y quiénes eran, ¿o no? Y eso lo dijo un Sí, juez. eso fue hace un buen tiempo en todo caso, de que se había ordenado que los nombres fueran reconocidos, pero se logró revertir eso. Y no es solamente en este único proceso, recordemos al juez Urrutia, que también en el séptimo juzgado de garantía de Santiago también estuvo envuelto en la polémica precisamente por el despropósito de a testigos protegidos exponerlos en consideración de que eso genera un desincentivo a que más personas quieran denunciar o contribuir o colaborar con la investigación. Pero lo que ocurrió con la Corte Suprema no dice relación con eso. Lo que Claro. ocurrió con la Corte Suprema es con un recurso de amparo Ah, que pero esto es paralizó el ahora. juicio oral. Esto es Exacto. para ahora. Claro, lo que yo decía es que la Fiscalía investigará revelación de nombres de testigos protegidos. La Corte de Arica frenó la disposición del juez Héctor Barraza. La Defensoría Penal Pública igualmente accedió a las identidades reservadas. Que esto efectivamente fue hace tiempo porque fue el 15 de septiembre del 2023. Y yo lo estaba confundiendo con Urrutia, pero en ambos casos se dio lo mismo. O sea, ahí Es un riesgo. me entra la duda de cómo nosotros, con las herramientas que tenemos actuales, estamos enfrentando estos juicios de alta complejidad finalmente, porque para poder desbaratar esto tenemos que resguardar a las personas que están entregando información también, porque son altamente peligrosos estos brazos armados, si son solo una parte, hay otras células que a lo mejor pueden ejercer Ya, pero ponte algo. del otro lado. Ya, me Y pongo por en... eso es tan complejo esta situación. ¿Qué pasa si descubrimos que Rocío Gambra es la dirigente del Tren de Aragua? ¿Cómo queda tu defensa cuando tú dices, oye, me están imputando esto, pero ¿quién me está imputando esto? ¿Cómo tú puedes decir, ah, no, esa persona está mintiendo porque esta persona no estuvo en tal día, o esta persona es enemiga mía porque yo la expulsé del Tren de Aragua? Es ¿Cómo que, tú puedes claro, articular una defensa claro, seria, digamos? el tema está en que para mí el crimen organizado pasa a otro nivel y juega con unas reglas tan distintas que el normal de los delitos, que sí tiene que jugarse con reglas diferentes. No puedes exponerlo. O sea, si a mí me acusan de un robo, yo tengo el derecho a esa defensa, pero en el caso del crimen organizado, creo que ahí como que yo, Rocío Gambra, prefiero perder parte de mis libertades en pos de poder atrapar a las personas que son parte del Tren de Aragua, efectivamente. Te salió todo el Bukele. Es que sí, porque no son las mismas reglas, pues ese es el tema, porque yo como civil, como persona civil, ya he perdido un montón de libertades o sea,
si vemos las noticias que estaba celebrando el gobierno, que había bajado en 6%, por ejemplo, la cantidad de homicidios, porque de eso estamos hablando, y vemos, y hoy día cuando me despierto en la mañana, prendo la tele y lo primero que veo, un cuerpo flotando o un pedazo de cuerpo en Maipú, otro que lo agarraron a balazo, una turba que entró a una casa. O sea, estamos hablando de ese nivel de disparidad también que tienes tú como sociedad civil, versus el crimen organizado o el crimen que está descontrolado. Entonces, para poder hacer parte de esto, yo como persona, como sociedad civil, como individuo, ya perdí un montón de libertades. Entonces, ok, yo voy a resguardar el debido proceso, pero ¿hasta qué punto? Si ya como sociedad lo hemos perdido un montón. Entonces, ahí hay una problemática y yo no sé si como sociedad en algún minuto estamos dispuestos a disminuir nuestras libertades en lo jurídico para poder volver a cierto grado de normalidad y recuperar después esas otras libertades. Yo sé que es un camino no retorno y resulta súper difícil, pero el problema está en cómo te expones después para denunciar O sea, algo si si no estás tenemos al resguardado tú, gobernador, ¿cachai? si tenemos al gobernador Mundaca, que yo no pensé que iba a venir de esa parte, digamos, la discusión por la pena de muerte. Ahí Yo me lo perdí. ¿De hacía. qué está hablando? Es que el gobernador Mundaca, De la quinta, el de ¿no? Valparaíso, De Modatima. el de Modatima, dijo de que es importante de que volvamos a discutir la pena de muerte a propósito de todos estos casos. Entonces dije, a ver, los que eran siempre los custodios y están dispuestos, entonces no me extraña que Rocío esté proponiendo la Ya, renuncia a las pero es que libertades Juan individuales. Carlos, cuando hablo con personas que están dentro de las Fuerzas Armadas, pasa lo siguiente, dice, tenemos más miedo de que se nos caiga encima los derechos humanos a quedar en la cárcel, ¿cachai? O a que nos maten. Porque si se meten los derechos humanos aquí, de la manera en que están entrando, no van a reaccionar. Entonces, de ahí hay un paso a que efectivamente estén capturados por el No, narco, sí, ¿cachai? y yo Como también pasó en México, comprendo. como pasó en otros lugares que tenían unas fuerzas tan bacanes que después llegaron los otros y los captaron porque estaban de manos atadas. Entonces, ¿de qué te No, y sirve? de hecho, bueno, lo hemos conversado antes. Yo también entiendo que esto es parte de la disyuntiva. Se puede tener seguridad o se puede controlar el orden público sin necesidad de violar los derechos humanos. Yo digo, perfecto, tengamos esa discusión, pero al mismo tiempo yo le exijo a quienes monopolizan la fuerza, en este caso, ya que pusiste sobre la mesa las Fuerzas Armadas, a que sean profesionales en el ejercicio del uso de armas. Claro, yo Porque no sé si las Fuerzas Armadas, yo estoy hablando de la PDI, de Carabineros propiamente tal, me expresé orden y mal. seguridad, Orden y perfecto. seguridad. Pero lo mismo, porque varios de los carabineros que fueron condenados por lo ocurrido el 18 de octubre son carabineros, y lo hago por ejercicio de memoria, porque la pregunta es, ¿a quién le estamos entregando esa libertad? ¿A quién le estamos entregando esa renuncia, digamos? Y si se lo estamos entregando a carabineros, que ya, yo entiendo que cuando hay desmanes públicos tienen que usar fuerza. Perfecto, pero si esa fuerza se usa a tonta y a loca, sin respetar siquiera los protocolos en cuanto al uso del armamento, yo digo, pucha, le estamos entregando armas a quienes. Entonces, pero esa No, es una discusión es de altamente otro. Sí, yo sé, tenemos nada, pero es para ponerte un ejemplo nomás que entiendo que, por ejemplo, en Iquique hay una pareja de PDIs que están detenidos porque los llamaron por una encerrona, les dijeron un auto con ciertas características, un auto rojo. O sea, de esto estamos hablando cuando hablamos de cuáles son las libertades que tú estás entregando. Resulta que había Tal un cual. auto rojo que lo salieron persiguiendo, lo perdieron y volvieron a encontrar un auto rojo y le pidieron que pararan y dispararon. Y no era el auto rojo que había cayolado al otro y entiendo, y no estoy segura qué es lo que pasó con esas dos personas. Entiendo que pueden haber fallecido, no estoy segura de ese punto en particular, pero el tema es que están siendo procesados esos PDI actualmente y están en la cárcel, ¿cachai? No, Entonces, y como ese hay un montón de casos. exacto. Entonces yo digo, ningún problema, pero al mismo tiempo exijo, o mejor dicho, aumento la exigencia en los estándares en el uso de la fuerza. Eso es lo que, pero no nos desviemos, porque Ya, tenemos el vamos Tren de para atrás Aragua. porque eso es súper complejo. Ok, vámonos al Tren de Aragua de vuelta y qué es lo que está pasando entonces ahora en el juicio y por qué se suspendió, siendo que Porque, estaba a todo ver, listo para el lunes. el juicio oral comenzó, de hecho. El juicio oral comenzó, pero tuvo que ser suspendido por una razón bien sencilla. No estaban todos los acusados en las dependencias del tribunal, y es más, tampoco las defensas habían sido informadas el motivo por el cual muchos de sus representados no podían concurrir presencialmente, sino virtualmente. Y esto es complejo porque aparte de que es importante de que los intervinientes, las partes, digamos, en el proceso penal,
particularmente en la audiencia de juicio oral, tengan acceso inmediato a los medios de prueba. No sé, un testigo tiene la cámara al frente, pero sucede que está con el pie sacudiéndolo, yo desde la cámara no lo veo. Entonces después si lo veo presencialmente digo, ¿usted está nervioso? ¿Me entiende? Entonces, O sea, alguna forma de hacer un contrainterrogatorio hoy mismo, o sea, una exacto. contrapregunta. Ok. Y otra cosa más, y en eso los colegas tienen razón, los colegas defensores de esta gente que dice, ya, perfecto, pero cuando hay un testigo que está hablando algo, yo necesito preguntarle, oye, ¿esto es efectivo? ¿La fecha me coincide? Debo preguntarle eso. ¿Cómo yo le pregunto eso a alguien que está por Zoom? Disculpe, su señoría, oiga, testigo, disculpe, pero tengo que hacer una pregunta a mi representado. Ah, pero que no lo puedo hacer en público porque esta es una conversación entre abogado y su representado. Que se pause la... Entonces, ¿cómo funciona en cuanto al ritmo, digamos, de la audiencia de juicio oral? Por eso que lo que se está discutiendo es, uno, en la audiencia de factibilidad técnica, es decir, si es que habían los medios tecnológicos para que desde los distintos recintos penitenciarios se pudieran conectar, que tenga computador, que tenga privacidad, que no esté en la misma sala con otra persona que está tomando otra audiencia. Cuando se realizó esa audiencia, nunca se informó por qué tenían que estar, digamos, telemáticamente y no presencialmente en el juzgado en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica. Y al mismo tiempo, en el devenir del juicio, se estaba comprobando de que era inoperante tener a tanto imputado, incluso aunque fuera uno, o de manera telemática para algo tan sensible como la audiencia de juicio oral, porque no es algo donde se le pregunte, ¿usted entendió o no entendió al final? Sino que durante el proceso, en el momento, se requiere un contacto fluido entre el abogado y su representado. Entonces, en virtud de eso es que la Corte Suprema, conociendo un recurso de amparo, decidió que sí, que se suspende hasta que se solucione y se aclare por qué tienen que estar de manera telemática y que se solucionen los problemas telemáticos, digamos, ese es el gran problema. ¿Y tú crees que hay posibilidad de solucionar el problema telemático? Porque es bastante evidente cuál es el problema de mover a todas las personas a un mismo lugar. Más de 30 personas de alta complejidad como son este grupo, llevarlas todas a un mismo lugar es bastante Es muy complejo. complejo, es muy complejo. De hecho, me estaba recordando de una película de Nicolas Cage, que Con Air, van todos los presos de alta seguridad en un con avión, no me Air acuerdo se el llama. nombre. Ah, ¿cómo se llama? Con Air, riesgo en el Correcto. aire. Entonces me acordé de eso, dije, los riesgos son muy altos, los riesgos de verdad que son muy altos en cuanto no solamente que ellos se puedan fugar, sino también en cuanto que puedan sufrir atentados de la caravana, digamos, con tal de liberarlos. Sí, yo eso lo entiendo, pero también es cierto que se debe tutelar un debido proceso y no hay debido proceso cuando la defensa queda tan mermada. Sí, a lo que voy es que lo que estamos conversando no tiene una solución pacífica, ni siquiera tiene una solución hoy día, por eso que la Corte Suprema dijo, a ver, paremos hasta que solucionemos esto. Y en este momento hay personas que se deben estar ahí tirando las mechas para ver Sí, cómo Juan Carlos. conciliarlo. Pero no creo que Chile y los gallegos sea el único caso que existe en el mundo. Yo sé que cada lugar tiene algo particular. En Estados Unidos tienen un jurado y en otros jueces, pero tienen que haber otros lugares donde esto se haya resuelto. Ahora, claramente anteriormente no habían las capacidades de la tecnología que tenemos hoy en día, donde tú sí puedas tener a pantalla completa a uno de las personas. Quizás ahí la diferencia está y tirándome el tiro al lazo, yo sé que nos queda poquito tiempo. Si el problema es la persona que tú estás entrevistando, lo puedes tener a cuerpo completo, puedes tener más de una cámara, puedes hacerlo y de buena manera con la tecnología que hoy tenemos. Ahora, también es cuánto cuesta eso, cuál es la seguridad y efectivamente necesitas un proceso para poder evaluar un tiempo para poder sobrepasar todos estos problemas tecnológicos que tenía. De hecho, hasta los jueces, no sé si lo recuerda, habían pedido no ir al tribunal, sino que tomar la audiencia, y eso yo lo encontré no solamente un despropósito con el juramento que ellos hacen, sino también una pésima señal en el sentido de no querer enfrentar el crimen organizado. Igual entiendo porque deben tener familia y todo, pero esos son datos que van a acceder estando el juez ahí o no, digamos, si eso era, pero también es importante que el juez tenga acceso inmediato, el principio de inmediación a los medios de prueba. No basta simplemente, como la hija
del ministro Muñoz, que estaba desde Italia tomando la audiencia de juicio, digamos, y después firmaba así en Santiago. Así que no basta eso. Sí, se entiende. Es muy interesante la conversación porque es lo que volvía para atrás. O sea, ¿estamos preparados para poder llevar adelante juicios tan complejos como este? Yo creo que no. Es una prueba y No. que va a sentar sin lugar a duda el presidente de cómo nos vamos a ir enfrentando una vez que, ok, llegamos a que era difícil atraparlo. Ah, perfecto, llegaste, los atrapaste, pudiste desbaratar una banda que estaba operando en tu país, pero ¿vas a ser capaz de llevar adelante el juicio completo? ¿Vas a poder tenerlos dentro de la cárcel de manera de que no siga generando problemas? Porque ese es otro temazo que tampoco hemos topado ahora y que de hecho escuché a el ministro de Justicia, Luis Cordero, que justamente estaba dando respuesta, y yo sé que aquí me voy por otro lado, pero es porque estamos terminando, qué es lo que había pasado con los inhibidores de señales en los recintos penitenciarios, donde tenían uno en particular donde había bajado la cantidad de pelotazos que existían, por ejemplo, que efectivamente eso era lo que estaban haciendo alusión. Entonces, bueno, vamos a ver cómo esto, sin lugar a duda, es noticia en desarrollo. Vamos a seguir viendo qué información nos llega, ocupar distintas herramientas, distintos instrumentos, distinta inteligencia para ver cómo nos vamos a enfrentar a esto que, sin lugar a duda, estamos bastante desbordados, creo yo, Carlos. Tal cual, tal cual. Esto va a seguir por harto tiempo y además que no son la única banda que está en esta situación. Es el proceso, es el procedimiento que más ha avanzado, pero faltan otros que van a llegar al mismo nivel en poco tiempo. Y sin lugar a duda, y hay muchos que no tenemos idea de ni siquiera quiénes son las cabezas, ni cómo se llaman, ni nada. O sea, son total. Ahí sí que estamos en la oscuridad avanzando. Así que bueno, avanzando dijo la mosca, pero como país, efectivamente tenemos que seguir. Bueno, Juan Carlos, como siempre, agradecerte que hayas participado en la conversación. Te dejo un minuto para que cerremos el programa. No, simplemente agradecer y nos estamos viendo ya el próximo miércoles 1 de mayo. Así Primero de mayo, que así que vamos, no deberíamos, a no ser que Cristian no. nos obliguen a- Primero de mayo, Día del Así que nos Trabajo. vamos a ver Todos para más acá. adelante. Así es. Bueno, Juan Carlos Claretti, a todos los que se sumaron el día de hoy, agradecerles por ser parte de esta conversación y los dejamos invitadísimos para otro capítulo del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido Y nos recomiendas. de antemano. Muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Otra producción de Mala Idea.